Bien, entonces vamos a ver el algoritmo para calcular el área de un triángulo. ¿Cómo sacar el área de un triángulo? Entonces es muy sencillo, solo se debe aplicar una pequeña fórmula en el cual debemos calcular el área del triángulo conociendo la base y multiplicando por la altura y dividiendo entre 2. ¿Cómo hacer entonces el algoritmo para calcular el área de un triángulo? Lo vamos a dividir en 6 sencillos pasos. El paso número 1, nuestro primer paso, será ponerle un nombre a nuestro pseudocódigo. En este caso, el algoritmo se va a llamar calcular área. Esta parte va a reemplazar nuestro inicio de programa. En vez de colocar inicio, podemos escribir algoritmo o proceso calcular área. Luego seguimos con la entrada de nuestro programa. Para entrada de nuestro programa necesitamos saber qué variables vamos a usar y ese es el importante paso número 2. En el paso número 2 hay que definir o le llaman nombrar o declarar. En lenguaje informático declarar se usa mucho las variables que se almacenarán, en donde se almacenarán nuestros datos, ¿sí? En programación siempre es necesario tener y darle nombre a los espacios de memoria en donde se va a guardar la información que nosotros llamamos datos. Y a esos cajones, a esos espacios de memoria, se les da un nombre. En este caso, pues en donde vamos a almacenar el resultado de calcular el área, le vamos a llamar área a la otra altura y a la otra base. Le podemos dar nombres diferentes también y no habría ningún problema. En el paso número 3, entonces, como es la entrada de nuestro programa, toda entrada del programa debe tener los datos necesarios para después hacer un proceso del programa. Entonces, como ya tenemos los datos de entrada, ya lo que sigue es solicitarle al usuario que nos dé nuestra información. Por lo tanto, hay que escribirle en pantalla. Cuando ya tenemos las variables, ahora pues es momento de almacenar o de solicitar esos datos. Para eso se utiliza primero la función escribir o la instrucción escribir, la cual nos va a permitir mostrar texto en pantalla. Se escribe entre comillas para indicar que ese texto que está entre comillas es lo que va a estar en pantalla. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener 4 instrucciones para poder capturar la información del usuario. La primera, escribir. Entonces le pedimos que por favor ingrese primero la base. En ese caso el usuario va a digitar digamos el número correspondiente a la base del triángulo del cual quiere obtener su área. Después vamos a ir a leer base. Leer base quiere decir que con esa instrucción nosotros vamos a capturar esa información que escribió el usuario y la vamos a almacenar o a guardar en una variable base. Y lo mismo hacemos con la altura. Les mandamos un mensaje en pantalla, escribimos en pantalla ahora ingrese la altura y luego realizamos la misma operación, leer altura. Cuidado, recuerden que deben almacenar siempre digamos los datos en su variable correspondiente. Hay que verificar que si estamos guardando una respuesta, una información, se almacena en la variable adecuada con el nombre adecuado que nosotros previamente ya le dimos a los espacios de memoria. Luego, en un paso número 4, ya como tenemos la base y la altura, ya sí podemos calcular el área porque tenemos los datos recibidos y podemos realizar el proceso. Bien, entonces, ¿cómo se calcula el área? Vamos a multiplicar la base por la altura. Tener en cuenta que en informática nosotros no utilizamos el símbolo X para multiplicar, sino vamos y buscamos en el teclado la opción que aparece con el asterisco, que es el símbolo de asterisco se utiliza en informática para multiplicar, y el slash para dividir, o lo ubicamos allá en donde podamos escoger esos procesos en nuestro software posteriormente. ¿Listo? Después de que hacemos todos esos cálculos, entonces aparece una flechita, eso se va a almacenar o a guardar en la variable área, que es donde vamos a guardar el resultado del proceso de nuestro algoritmo. Finalmente, a la salida le vamos a mostrar al usuario el resultado de nuestro proceso, de nuestro programa. Eso es la salida de un programa, siempre entregamos los datos. Entonces, en el paso número 5 y como un penúltimo paso, solo hay que mostrar el área. Eso se puede hacer en un solo paso, digamos, pero yo lo quise dividir acá en dos. En el 5 le vamos a escribir el área obtenida del triángulo es, para recordarles a ustedes que lo que está entre comillas es el texto que le vamos a mostrar al usuario. ¿Sí? Solamente va a salir
el área obtenida del triángulo es, y luego en el paso número 6 ya vamos a mostrar el resultado almacenado. ¿Cómo? Pues le escribimos área. En este caso, cuando ustedes usan escribir área o cuando se usa escribir área y no se colocan las comillas, digamos que es una forma de indicar que en el algoritmo no queremos mostrar en pantalla la variable, la palabra área, sino mostrar lo que está almacenado en la variable área. Entonces esto le va a permitir al usuario visualizar los datos que están almacenados en la variable área en pantalla. Bien, finalmente tenemos el algoritmo. Ahora lo que harían ustedes sería escribir en el pseudocódigo terminado en su cuaderno. Recuerden que el pseudocódigo viene inicio, luego viene fin, luego viene una acción o instrucción por línea, tener las líneas numeradas y luego subrayar las instrucciones o acciones, más o menos 10 instrucciones. Ese es el ejercicio que se hizo en el cuaderno. El ejercicio entonces tuvo que haber quedado de esta manera. Por un lado tenemos el pseudocódigo que nos permite calcular el área, ¿sí? Por eso tenemos el inicio, donde dejamos o inicio o colocar algoritmo para calcular área o proceso y nombre de proceso. Pueden ser esas tres opciones si estamos escribiéndolo en el pseudocódigo y no estamos utilizando un software que ya nos permite una IDE o una herramienta de desarrollo, ¿sí? En el segundo paso, que es el importante, también no olvidar definir las variables, en este caso área, base y altura o cualquier otra que necesitamos usar en nuestro programa. El tercer paso es escribirle un mensaje al usuario para que ingrese la base. Cuarto paso, pues no estamos hablando de pasos sino de instrucciones. La cuarta instrucción, la cuarta línea de código, leer la base. La quinta línea de código, le escribimos al usuario un mensaje para que ingrese la altura, él sepa que le estamos solicitando esa información. En el sexto paso vamos a leer esa altura que él escribió, ese número de altura, esa información. Y en la séptima línea de código, lo que él escribió se va a almacenar o a guardar en área. Entonces operamos la base por la altura, lo dividimos por 2 y almacenamos ese proceso en área. En el octavo paso vamos a escribir el área obtenida del triángulo es. En el noveno paso escribimos lo que está almacenado en área, es decir, después de multiplicar la base que nos dio, el número de la base que nos dio el usuario por el número de altura y luego dividirlo por los 2, lo guardamos en área y escribimos el área como tal. Y al final, el fin del algoritmo o el fin del proceso o simplemente fin si estamos hablando de un pseudocódigo normal escrito en nuestro cuaderno, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver cuál es la otra forma de escribir algoritmos. La otra forma de escribir algoritmos, bueno, aquí tenemos en PSIN, que es un programa que nos permite calcular el área. Como habíamos dicho al comienzo, el proceso tiene 10 instrucciones o 10 líneas de código. Proceso, calcular área, definir área, base, altura como número, escribir por favor ingrese primero la base, leer la base, escribir ahora ingrese la altura, leer la altura. En área vamos a almacenar base por altura dividido 2, escribimos el área obtenida del triángulo es, escribimos área y fin de proceso para que ustedes lo tengan ahí en pantalla como sería en un software que nos permite escribir algoritmos en forma de pseudocódigo. Por otro lado, pues aquí se los dejo un poco más claro para que ustedes lo tengan aparte: proceso, calcular área, definir área, los 10 pasos que estábamos viendo en la pantalla, ¿sí? Cada uno de esos pasos corresponde a uno de los pasos que nosotros previamente hicimos en nuestro pseudocódigo. Se pueden pasar a cualquier otro lenguaje de programación y pueden ser un poco más o un poco menos líneas de código dependiendo del lenguaje de programación que se use. Aquí quiero revisar de cómo vamos a pasar, pasando del pseudocódigo hacia el diagrama de flujo, que es otra forma de representación. Es muy común que algunos estudiantes cometan un error, digamos que a la hora de hacer el paso y volver a escribir las instrucciones o las palabras de las acciones, las palabras clave, y volverlas a escribir en el diagrama de flujo. Recordemos que en el diagrama de flujo no se debe escribir estas instrucciones como escribir, leer. ¿Por qué? Porque para eso tenemos en el diagrama de flujo la forma, y la forma que tenemos, esta forma que aparece acá de un
de un paralelogramo nos sirve para las entradas y salidas de datos. Cuando yo lo dibujo de esa manera, estoy dibujando que está entrando o saliendo un dato de nuestro programa. ¿Listo? Entonces esta no es la forma correcta de hacer un diagrama de flujo. ¿Cómo sería la forma correcta de hacer un diagrama de flujo? Lo voy a colocar ahora, y es que ahora sí tenemos el diagrama de flujo. El primer proceso, calcular área, miren que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los 10 pasos del pseudocódigo corresponden al diagrama de flujo. Proceso, calcular área, definir área, base, altura como real en este caso. Por favor ingrese el número, ingrese primero la base entre comillas y una flechita que tenemos acá. Esa flechita indica que los datos están saliendo para primero la base, luego está entrando los datos del usuario para la variable base. Ingrese la altura, salida de pantalla, ingresamos la altura, ingreso de datos que vamos a almacenar en la variable altura. Hacemos el proceso, el área obtenida del triángulo es, sacamos el mensaje, sacamos lo que está, mostramos al usuario lo que está almacenado en área, y termina nuestro programa o diagrama de flujo o algoritmo con el fin o el final de algoritmo o fin de proceso. Aquí podemos ver una comparación entre el proceso y el diagrama de flujo, como cada uno van correspondiendo uno a uno. Definir, escribir, aquí no se coloca escribir, leer base, aparece base, para que tengamos como comparar diagrama de flujo por un lado en la mano a la derecha, y a la izquierda el pseudocódigo lo tenemos ahí. ¿Listo? En Scratch nosotros podríamos ver cómo, por ejemplo, en algunos software se puede realizar lo mismo. Entonces tenemos primero definir las variables, se pregunta para la base, se guarda la respuesta en base, se pregunta para la altura, se guarda en altura, y también podemos pasar a múltiples lenguajes de programación, en este caso Scratch o MLBlox, que funcionan como programación visual. Se pueden pasar cualquier tipo de algoritmo fácilmente, y también tenemos pues un poco más de diagramas de bloques, porque hay algunas instrucciones que se deben cumplir previamente en Scratch. ¿Listo? Miren cómo corresponden uno a uno. El hacer clic es el inicio. Estos tres me permiten definir área, base y altura. Preguntamos por la base, que es como la misma, por favor ingrese la base. La respuesta la guardamos en base, corresponde exactamente. Ahora ingrese la altura, respuesta guardada en altura. Realizamos el proceso, multiplicamos, dividimos por 2. Luego mostramos el área obtenida del triángulo es, y decimos área, mostrando área en pantalla, y aquí no es necesario dar un fin al proceso. ¿Listo? Entonces ahí podemos mirar cómo en Scratch se compara frente al diagrama de flujo. Ahora la idea es les voy a mostrar cómo se hace un programa personalizado donde se le pregunta el nombre al usuario y se hace un algoritmo que calcula el área del triángulo, pero que lo va a hacer de forma personalizada, es decir, lo vamos a hacer mucho más atractivo al público, y además de eso, o al usuario, y además de eso pedimos el nombre del usuario de forma personalizada. ¿Listo? Entonces hasta ahí sería todo, y ya les muestro el video en otro video cómo se hace el algoritmo o el programa personalizado. Hasta una próxima. Hasta luego.